Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir nuestra aventura del conocimiento de la persona y de la obra de Jesucristo, en este viaje centrado en el Evangelio de San Marcos. Como veníamos diciendo desde el inicio de nuestra reflexión en torno a Marcos, Marcos tiene una cantidad de escenas, es tremendamente dinámico, una escena aparece atrás de la otra, mostrando ese dinamismo de Jesús, esa incesante actividad de Jesús a favor de la humanidad para poder establecer el reino de Dios en el corazón de las personas y que su mensaje pueda ser de bendición a todos aquellos que están dispuestos a escucharlo. El capítulo 3 del Evangelio de Marcos nos narra una serie de acontecimientos que son tremendamente significativos, muy importantes. El primero de ellos es cuando Jesús es seguido por una multitud de personas. Versículo 7 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, los endemoniados, ¿sí?, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús atraía multitudes. Y atraía multitudes porque tenemos que recordar que la sociedad de los días de Jesús era una sociedad en su mayoría desesperada, sin recursos. Muchos vivían el día a día, no sabían qué iban a comer al día siguiente. Los enfermos, la mayoría de ellos, se atendían como podían y la inmensa mayoría moría a causa de sus enfermedades sin recibir ningún tipo de tratamiento. El hecho de que de pronto apareciera Jesús sanando enfermos, dando un mensaje de esperanza, sin condenar a nadie, lo transformó en alguien tremendamente atrayente y la gente buscaba a Jesús para sanarse de sus enfermedades, para sentir alivio a sus corazones heridos, rotos, maltrechos, y lo seguían, porque Jesús no rechazaba y no condenaba a nadie. Jesús se dio cuenta de que necesitaba establecer un grupo de personas que colaboraran con él en la predicación del mensaje de salvación y junto con él ayudaran a otros. Por eso el versículo 13 dice que después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí en este momento empieza la fundación de la iglesia. Cuando Cristo llamó a esos 12 que formaron parte del grupo de los apóstoles, empieza el momento fundacional del nuevo Israel, esa nueva congregación de hijos de Dios que Jesús estaba estableciendo en este mundo para poder expandir su mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. El versículo 20 expresa que nuevamente el gentío le seguía y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tanta la actividad, era tanta la necesidad, que a veces ni siquiera comían. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Dice a continuación: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Quiero que penséis por un momento. Llegó un punto en la actividad de Jesús tan intenso que ni siquiera pudo probar bocado. Los suyos, sus discípulos, sus amigos, sus seres queridos, se acercaron para que él finalmente cesara su intensa actividad a favor de la gente, para ayudarle. Esos son los que amaban a Jesús. Pero estaban allí los que siempre estaban buscando ocasión de criticar a Jesús, de condenar a Jesús y de atacar la obra de Jesús. Y es aquí donde yo quiero centrarme un poco más en esta mañana contigo, porque dice aquí la palabra de Dios: los escribas que habían venido de Jerusalén decía tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ellos le estaban atribuyendo a Jesús el poder de Satanás. Estaban diciendo que todo lo que Jesús estaba haciendo a favor de la gente,
Todas sus obras de misericordia, de compasión, de bondad a favor de las personas, él la estaba haciendo por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Y habiendo llamado, le decían en parábola, y habiéndoles llamado Jesús, le decía en parábola a ellos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, por favor, este pasaje de la palabra de Dios es muy importante. Jesús vino a hacer el bien y lo estaban acusando de que lo hacía a través del poder demoníaco del príncipe del mal. Y Jesús dice que adjudicar al archienemigo de Dios, a Satanás, las obras de bien que él hace, los prodigios que él hace, te transforma en alguien que ha cometido un pecado que no tiene perdón, porque está negando la obra del Espíritu Santo, está negando el poder del Espíritu Santo y le está rechazando la obra del Espíritu Santo. Y es aquí donde yo me quiero centrar brevemente. Jesús dice, todo pecado, toda blasfemia puede ser perdonada. Quiero ser claro en esto, no hay pecado que tú hayas cometido, no hay cosa que hayas hecho, que hayas dicho, no hay nada, por terrible que pueda parecer a tus ojos o a los ojos de la sociedad, que no tenga perdón. Todo tiene perdón en Jesús. Ese Jesús al que lo seguían las multitudes porque no condenaba, porque amaba, porque sanaba, porque restauraba, sigue perdonando. Ese Jesús que eligió a hombres igual que nosotros, imperfectos, llenos de fallos, para que fueran sus ayudantes, sigue perdonando y sigue restaurando y sigue llamando. Ese Jesús que no tenía problema en atender a nadie y en amar a nadie, sigue perdonando. Y te dice a ti y me dice a mí, que no importa la magnitud de la falta, todo pecado, toda blasfemia puede ser perdonada. Simplemente tenemos que ir a Jesús en busca de perdón. Y el que te lleva a Jesús, el que glorifica a Jesús delante de ti, el que te muestra la grandeza de Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en ti para que creas en Jesús, para que Él pueda sanarte espiritualmente, para que Él pueda restaurarte, para que Él pueda liberarte del poder de las tinieblas, a ti, a mí, a todos. Jesús hace nacer una nueva vida en tu corazón a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo llama a tu conciencia y llama a la mía constantemente. Y obra una vez y otra vez y otra vez para que creamos en Jesús, para que aceptemos a Jesús. Si nosotros rechazamos persistentemente el llamado de Dios por medio del Espíritu Santo, si lo negamos, como hicieron esos escribas negando la obra del Espíritu Santo y en ese caso adjudicándosela a Satanás, ellos estaban cometiendo un pecado imperdonable porque estaban rechazando la obra de Dios. En tu caso o en el mío, rechazar la obra del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Rechazar lo que Dios puede hacer con tu vida a través del Espíritu Santo. Cuando tú rechazas el llamado del Espíritu, cuando no quieres escuchar la voz del Espíritu, cuando no permites que ese Espíritu obre en tu vida para llevarte al arrepentimiento, a la confesión, de tal manera que puedas recibir el perdón de cualquier pecado, de cualquier blasfemia, estás rechazando la obra del Espíritu Santo. Y ese rechazo, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, ese rechazo es el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable es el pecado que no se confiesa. Y el pecado que no se confiesa es resultado de haber rechazado la obra del Espíritu Santo que me quiere convencer de pecado y llevarme a confesar mis pecados. Así que tú y yo tenemos una inmensa oportunidad si dejamos que el Espíritu de Cristo, que está golpeando nuestras mentes y nuestros corazones constantemente, nos lleve al arrepentimiento, a la contrición y a la confesión. Y de esa manera
no cometeremos jamás el pecado imperdonable. Abre pues la puerta de tu corazón y deja que el Espíritu te lleve al arrepentimiento, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.